Gracias, señor presidente. Bueno, primero resaltar la importancia del Consejo. En esta crisis se tiende o hay cierta tendencia a dejar de un lado y tratar como una cosa secundaria espacios o corporaciones como el Consejo que representan no solamente la fuerza política que está en la administración, sino diversas fuerzas políticas. La importancia que se tengan en cuenta las observaciones que se hagan desde acá. Así históricamente esta ha sido una corporación que no haya estado a la altura de sus funciones. Señalar en primer lugar que ya después de varias semanas de cuarentena, pues está demostrado que fue un acierto establecer esta estrategia, la estrategia de la supresión. Y esto hay que reconocer que la administración de Claudia López ha tenido la iniciativa para que esta estrategia se implemente. Incluso esta la llevó a ciertas contradicciones y discusiones en un comienzo con la administración nacional, con el gobierno nacional de Iván Duque, pero los hechos demuestran que esta es la estrategia que se requiere de la supresión y no la de la mitigación, que es aislar a ciertos sectores de la población como los adultos mayores. Recordar también que la cuarentena tiene el propósito de darnos tiempo para adecuar el sistema de salud y ya que llevamos varias semanas de esta cuarentena y que se viene la discusión de si se debe prorrogar o no, con el informe que nos da hoy la alcaldesa y la información con la que contamos, también por parte de la comisión del Consejo, pues hay que hacer como un análisis de cómo vamos en este propósito que es mejorar la capacidad de atención del sistema de salud en tres puntos. En la capacidad de diagnóstico a través de las pruebas, capacidad hospitalaria y en tercer lugar en las garantías de elementos de protección personal para los trabajadores y trabajadoras de la salud. Miremos rápidamente estas tres cosas. En cuanto al diagnóstico, en este momento vamos en 2.200 pruebas por millón de habitantes en Bogotá, solo en Bogotá. Somos la ciudad que más pruebas por millón de habitantes tenemos en toda Colombia, pero estas 2.200 pruebas por millón de habitantes son absolutamente insuficientes para tener cierto grado de certeza de cómo se está comportando la pandemia. Países que han avanzado bastante en esta capacidad de diagnóstico superan con facilidad las 15.000 pruebas por cada millón de habitantes y esto genera un problema porque está bien que se publiquen los datos de cómo se está comportando hoy el virus en la ciudad, pero el grado de incertidumbre es supremamente alto y todavía hay un gran riesgo de subregistro, que es algo que hemos planteado desde el Polo Democrático Alternativo. El anuncio de obtener o de la adquisición de 200.000 pruebas moleculares adicionales es importante y resalto también esa estrategia que también lo planteó alguno de los expertos de la Universidad de los Andes que intervino en el foro sobre salud, señalando que el enfoque de las pruebas no solamente debe ser de acuerdo con las personas que tengan algún síntoma, sino que también debe tener un enfoque territorial. Hoy nos mostró la alcaldesa que van a priorizar UPZs y qué buen criterio que se prioricen las UPZs con alta densidad poblacional, que además de vivir en condiciones de pobreza, esa alta densidad poblacional lleva a que se facilite el contagio y la transmisión. Creo que esa es una decisión acertada, pero con la preocupación reiteramos de que las pruebas aún van a ser muy insuficientes, incluso con estas 200.000 pruebas moleculares adicionales, la capacidad de los laboratorios en Bogotá es muy limitada y tan solo podrían procesar 2.000 pruebas al día, cosa que genera muchas preocupaciones y que se debe tener en cuenta para la discusión de la prórroga o no de la cuarentena. En cuanto a la capacidad hospitalaria, ustedes recordarán, colegas, que también en este foro el secretario de Salud nos mostró un plan de acción de 4 fases para llegar en más o menos 5 meses a un objetivo de tener 5.000 camas de unidades de cuidados intensivos adicionales. ¿Cómo vamos? Pues en este momento, de acuerdo con ese cronograma, iríamos en la segunda fase en la que deberíamos tener 1.000 camas de cuidados intensivos. En este momento tenemos apenas 539 camas de cuidados intensivos, o sea, vamos 400 por debajo. La administración distrital ha hecho un esfuerzo enorme, pero para poder avanzar mucho más de acuerdo con ese cronograma, como lo ha explicado también la Secretaría de Salud, se requiere que el gobierno nacional acelere la adquisición de respiradores para llegar a esta cifra. Pero resalto que en este momento ya vamos a llegar a mayo y no se ha cumplido con el objetivo de tener 1.000 camas de cuidados intensivos. Lo de Corferias también es importante que ya se haya adecuado Corferias para las 2.000 camas. En esto casi todos los sectores políticos nos habíamos puesto de acuerdo que Corferias se requería. Y frente a los costos de Corferias, simplemente señalar que no es correcto, concejal Emel Rojas,
comparar los costos de Corferias con los del Hospital de Usme. Ahí están comparando peras con manzanas, algo que también estaba haciendo el exsecretario de Salud, Luis Gonzalo Morales, porque el Hospital de Usme frente a Corferias tiene dos grandes diferencias. Uno, que los costos de USME no incluyen los costos de operación y en los 200.000 millones de Corferias están incluidos 186.000 millones por 3 meses de operación. Pero además el hospital de USME tiene 200 camas, Corferias sería para 2.000 camas, entonces no se puede hacer esa comparación. De todas formas, sí hay que estar muy cuidadosos y mirar cuáles son cada uno de los costos unitarios de la operación del servicio en Corferias. Y en tercer lugar, frente a los elementos de protección personal de los trabajadores de la salud, ha habido muchos retrasos. Se anunció una compra de estos elementos por 8.000 millones de pesos y aunque las quejas han disminuido, en algo ha mejorado la garantía para los trabajadores, aún falta mucho y eso también se debe tener en cuenta para la discusión de la prórroga o no prórroga de la cuarentena. En general, por las declaraciones en medios de comunicación, la alcaldesa Claudia López ha señalado que la cuarentena no se debe levantar. Yo creo que, y desde el Polo creemos que esta es una posición correcta, y en esto pues parece también que va a haber una discusión con el gobierno nacional, que por las declaraciones de la vicepresidenta lo vemos con mucho afán de levantar la cuarentena, cosa que puede ser una irresponsabilidad. Si se prorroga la cuarentena, entonces hay que mejorar cómo se atiende tanto la crisis social como la crisis económica. Frente a esto, desde el Polo queremos insistir que es un error priorizar las transferencias monetarias que se giran de acuerdo con las personas que se seleccionan como con pinzas de las bases de datos del CISBEN y del puntaje del CISBEN. Nosotros le enviamos una carta pública a la alcaldesa Claudia López planteándole la necesidad de que se prioricen otros criterios como el criterio territorial. Ella mencionó que ya están entregando, el objetivo es entregar 72.000 mercados en los 100 barrios más pobres de Bogotá. Nosotros creemos que este criterio debería fortalecerse porque el CISBEN tiene muchos líos y estamos de acuerdo con lo que dice la Universidad de los Andes. Si escoger o identificar a los beneficiarios se demora mucho, es mejor cometer errores de inclusión a cometer errores de exclusión. Es decir, es mejor meter gente en esas ayudas que de pronto no las necesite a dejar por fuera mucha gente. O sea, no puede ser perfecta la selección de beneficiarios y estamos de acuerdo con ese planteamiento de la Universidad de los Andes y creemos que se tiene que trabajar para una renta básica. Países otros lo han hecho, se puede hacer en Colombia y esto requiere, por supuesto, el concurso de Bogotá, pero también el concurso del gobierno nacional. Y lo de las MIPYMES es muy insuficiente. Digamos, tratar de proteger el empleo y proteger a las MIPYMES a través de créditos, pues eso no va a funcionar bien por la enorme aversión al riesgo en la que se encuentra hoy el sistema financiero. Como hay cosas insuficientes, entonces tenemos que revisar qué hacer, colegas. Y aquí tenemos algunas propuestas del Polo. Hay que hacer una reorientación del presupuesto, ver obras que no son innecesarias y esas obras que no son innecesarias no gastarse esa plata para dedicar a la atención de la crisis. Además, nos llama la atención el gasto que ha planteado el gobierno distrital de 140.000 millones de pesos mensuales para los operadores privados de Transmilenio. Creemos que ese gasto no se debe hacer, se deben modificar y revisar esos contratos y plantear o aliviar ese cargo o esa presión financiera para el presupuesto del distrito. Y finalmente, en esto, colegas, yo y desde el Polo hemos insistido muchísimo. Hoy le enviamos una carta al presidente Duque, el papel del gobierno nacional. Así se haga la reorientación del presupuesto distrital, va a ser insuficiente para atender la magnitud de la crisis. Y el gobierno nacional no solamente está destinando muy pocos recursos, sino que además esos pocos recursos los está concentrando en proteger los intereses del sistema financiero. Mañana vamos a hacer una rueda de prensa con el senador Robledo denunciando cómo la plata de la liquidez del sector financiero está siendo utilizada para cosas que no corresponden con la atención de la crisis y en cosas que son muy graves. Tiene que el gobierno nacional de Iván Duque aumentar el nivel de gasto para la adecuada atención de la crisis, para mejorar no solamente los subsidios, ya sean monetarios o sean en especie para las familias más pobres, sino concebir esto como una crisis general y pensar en la renta básica. Yo insisto en una cifra,
En Bogotá hay 1 millón de familias que son vulnerables o pobres, 1 millón. Con el plan que tiene la alcaldía es llegarle a 500.000 familias, es insuficiente. Y bueno, y por las demoras, en este momento solamente se le ha llegado a 300.000. Importante también la precisión sobre el tema de los mercados y toca diseñar el plan para la clase media que incluya aspectos que han mencionado otros colegas como los servicios públicos. Pero sin el concurso contundente de los recursos del gobierno nacional, esto va a ser imposible de manejar. Muchas gracias, señor presidente.